Bueno, pues estamos ahora ya con muchas ganas, señor licenciado. Así es, y se dice que además de las grandes reformas, bueno, las grandes aportaciones que hubo en esta Constitución, que como bien decía Carmen al inicio de la entrevista, pues tiene una continuidad de muchas normas legales que vienen de la Constitución de 1857, se adiciona con nuevas para adecuarlas, como decía el señor Sepúlveda también, a la realidad del momento. Está, si bien es cierto, la cuestión del artículo de la reforma agraria, artículo 27, la cuestión de la educación laica, pero hay algo que algunos constitucionalistas hoy discuten, que la verdadera aportación a la Constitución del 17, además del agrario, es lo relacionado a la cuestión del trabajo, el 123 constitucional, porque se inicia toda la industrialización del país y se le da norma de vigencia a esto, ¿no? Entonces, como norma jurídica, creo yo que nos ha permitido como país, nos permitió terminar una etapa de la revolución, que una etapa revolucionaria, le dio cauce a todas las aspiraciones de los diferentes sectores de la población y encauzó al país a una normalidad ya política, con la división de poderes y todo, ¿no? Que sin embargo hubo dos muertes, la anterior con Madero y la posterior con Venustiano Carranza. Pero eso finalmente motivó, unificó y logró salir adelante. Y hombres que con estatura moral que permitieron darle continuidad a esto, ¿no? Entonces, bueno, eso ha permitido hasta la fecha que se vayan adicionando. La última reforma más trascendente que se hizo fue con Salinas, cuando a las iglesias les da personalidad jurídica, cuando permite que el ejido, que había sido un ente social, pues permita que pues, se pueda tutelar y vender el ejido, y ser dueños de sus parcelas, no solamente poseedores. Y creo yo que esa reforma sí no ha logrado el objetivo para el cual fue planteada, porque lo que ha provocado es que las manchas urbanas crezcan en forma desordenada, que las personas vendan sus parcelas. Se pensaba que iba a haber asociaciones de producción entre quienes tenían la tierra tutelada y los pequeños propietarios. Esto no se dio por las circunstancias económicas del país. Muchos campesinos decidieron vender sus parcelas para llegarse a un recurso e irse a las ciudades. Y bueno, entonces se empezó a fraccionar el campo de forma más acelerada, donde no se podía porque era presión de tejido, y se ha ido desbordando, y ahora tenemos reclamos de los hijos y los nietos de estos poseedores que le exigen al gobierno, pues tierra para laborar. ¿Y de dónde lo van a sacar? ¿Un segundo piso? Ya no hay dónde sacarla, no hay posibilidad de segundo piso. Entonces, esto le mete cierta presión. Le beneficia al gobierno que el campo está semiabandonado, porque casi todo es temporal, salvo algunos pequeños propietarios que tienen riego, áreas muy específicas del país. Pero eso, es por otras razones. Claro, ahí la migración a las ciudades, ¿no? Pero yo creo que este tema, esto va a llegar a un punto de implosión porque hay un reclamo en ese sentido. Vaya, esto, perdón la interrupción, pero me trae a colación un tema que para mí es fundamental en la vida nacional, el cómo planteamos instituciones en las leyes que no somos capaces de hacerse cumplir en términos generales. Por ejemplo, se planteó una república federal, un centro, un gobierno federal y los gobiernos de los estados. Libres y soberanos. Libres y soberanos, entre comillas, porque la soberanía en una república pues no va. O sea, sí tiene que someterse al pacto federal básico en el que está en la Constitución. Pero, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Quisimos descentralizar la vida de la federación hacia los estados, pero no acompañamos esto con
darle manera de que desarrollen los estados. ¿Qué es lo que está pasando en la realidad? Los estados se están convirtiendo en verdaderos cotos de poder de pequeños tiranos, los gobernadores en términos generales, que han achaparrado la vida pública hasta el grado mínimo. Y viene a colación lo que señalaba Gerardo. ¿Qué pasó con la reforma agraria? O sea, vamos a entregarle a los campesinos la tierra, los dejamos morir solos. Sí. No les dimos el apoyo, en fin, y ahora para resarcir esto, hacemos una jugada verdaderamente suicida. Les entregamos el dominio pleno, la propiedad tal, ¿y qué es lo que está pasando? Los antiguos latifundios repartidos están volviendo otra vez a manos de los del dinero. ¿Cuál es el Estamos revirtiendo ¿cuál es el eso. procedimiento a seguir para que se haga una modificación constitucional? Que también tiene relación con otro problema que señalaba Gerardo, que tiene que ver con que todo lo queremos regular en la Constitución y sin permitirlo en las leyes. Pero es que cuando los dejamos en las leyes secundarias, los dejamos en manos de los congresos locales. Y entonces, bueno, ahí la vida en los congresos locales es meramente discursiva. O sea, lo que el gobernador decide, todo mundo levanta el dedo y por ahí nos vamos. Entonces, eso es verdaderamente grave. ¿Qué es lo que pasó con la electoral y lo que va a pasar con la reforma en materia de anticorrupción? Yo nomás digo que hay que hacerlo, pero a nivel de Constitución, lo digo en términos generales, pero que los estados legislen, y en los estados caricaturizan las instituciones nacionales. Entonces, vaya, necesitamos hacer una reflexión y un compromiso para cumplir con las normas en el espacio que le corresponde, porque mandarlo de la Constitución a la reglamentación estatal es mandarlos a la selva. ¿Quién modifica? Cada quien va a decir. ¿Quién puede modificar o enviar una modificación constitucional? Vaya, el presidente de la República. El presidente de la República, desde luego, las legislaturas de los estados y todo. Aquí lo importante que es una fórmula complicada para poder modificar o que se le pone una dificultad. O sea, en primer lugar, las reformas constitucionales tienen que votarse por las 2/3 partes. Claro, del Congreso Federal. Del Congreso de la Unión. Pero además de eso, tiene que validarse por todos los congresos, o sea, la mayoría de los 75% congresos estatales. De las dos cámaras. Bueno, el de los estados es una cámara. Son unicamerales, ¿no? Entonces, es un proceso que se ha generado para impedir que se cambie tan rápido y tan simple, ¿no? Las constituciones estatales son nada más manejadas, digamos, de alguna forma para solicitar algún cambio, alguna adhesión o alguna modificación por el gobernador, y los diputados. La Constitución estatal está sustentada en la Constitución federal. Cada estado, como decía el licenciado Sepúlveda, de acuerdo a la Constitución, son libres y soberanos. La verdad es que son libres y autónomos. Y el pacto federal, pactan los estados cederle el manejo de la soberanía a la federación para que sea quien organice la defensa de la soberanía, por ejemplo. Un estado no puede declarar la guerra a Estados Unidos, solo sería la federación. Entonces, en base a esa norma, los estados tienen que tener su gobierno propio. ¿Lo dijiste al tanteo el ejemplo o...? Al tanteo, ¿no? Con mera coincidencia. Con los tiempos. Es que no soltamos a Mr. Trump. Lo traicionó. Sí, lo traicionó. Entonces, en cada estado está regulado como en el nivel federal la división de poderes, las facultades del Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, la cuestión de los derechos humanos, y eso permite que es la forma de administrar y gobernar a los ciudadanos en el estado, en cada estado, con sus características específicas, particulares. Como decía César Sepúlveda, la Constitución Federal reserva ciertos asuntos de competencia local. Por ejemplo, pasó en la cuestión electoral. Hay una norma general que habla de los candidatos independientes, pero los estados legislaron y algunos fueron tal los requisitos que es más fácil que era un partido político que ser candidato independiente. Pero una pregunta, ahí ¿quién es la que basa la norma? La Constitución General de la República. Ella. Aunque el estado difiera. El estado no puede diferir.
No pueden No diferir. pueden No diferir. pueden diferir. La Constitución lo dice claramente. La nación mexicana es única e indivisible. Correcto. Sin embargo, el ejercicio del poder público tiene Puede dividir. Claro, claro. tres niveles, ¿no? Diría, bueno, no les gusta al municipal que le digan que es nivel, porque parece como que es nivel. O sea, Tres poderes tres ámbitos de ejecutivos. poder. O sea, uno que es el poder, la federación, con los temas más importantes, que aquí, vaya, nos ha pasado, soltamos temas importantes, por ejemplo, como la educación, y bueno, ahí está la APO, y ahí están una serie de atrocidades que se manejan. Lo que decía de la descentralización. O sea, eso provocó. descentralizamos Claro. para que el Estado lo controle, que técnicamente los espacios de control más cortos son los más eficientes, tu Estado controla, pero resulta que en los estados, pues los titulares están ocupados en la grilla, A ver, entonces, preparar la las co- elecciones. Es la Constitución El Federal. ámbito Estados federal, Unidos. Ajá. estatal y municipal, César. estatal, es el siguiente, Ajá. Y los luego el bandos, municipal. que son los bandos. Luego, está el gobierno federal, que se deposita, eso Fox no lo leyó muy bien, en un individuo, que es el presidente, o sea, no la pareja presidencial, Eso no como, existe. como él lo había Aunque manejado. anden de la manita todo el santo día, pero es Y luego, elige a uno. estados libres, dice ahí, soberanos, en cuanto a su régimen interior. Y dentro de ese régimen están los municipios, que se manejan como de manera libre y demás, con toda una reglamentación en la misma Constitución, incluyendo el corte de ahorita. Vamos a hacer una pausa. Regresamos, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Buena Televisión. Regresamos.